Amigos, el día de hoy vamos a hacer la review de la nueva X-Trail 2021 en su versión Advice. No se pierdan este video, iniciamos. Bien amigos, pues lo primero que vamos a encontrar en esta camioneta es el frente, que sigue siendo de la tercera generación. Aún no nos llega a la cuarta generación aquí en México, pero por el momento pues encontramos esta camioneta X-Trail 2021 y pues en esta generación seguimos observando el mismo diseño. En el frente tenemos un capó bastante robusto con 4 líneas que la hacen ver bastante grande, y vamos a encontrar sus unidades de halógeno acompañado de la baja y la alta con unas luces LED. En el centro nos encontramos todavía con la parrilla estilizada de V-Motion, que es esta parte que forma una V que todavía sigue predominando en esta marca. En la parte de abajo nos encontramos todavía con unos faros antiniebla de halógeno. En la rueda nos encontramos con 4 frenos de discos, obviamente en las 4 llantas, con sistema de ABS, lo que le da un mejor manejo y frenado al momento de casos de emergencia. Asimismo lo fortalece unos rines de 18 pulgadas totalmente de aluminio que le dan un aspecto totalmente deportivo, y sin olvidar la seguridad y la confortabilidad que nos puede ofrecer esta camioneta. En la parte lateral nos vamos a encontrar con unos intermitentes en los retrovisores. Conservamos unas líneas de cromo totalmente elegantes en las ventanales que te inician desde adelante y terminan hasta la parte de atrás. Asimismo lo complementa el cromo en las manijas de apertura. En la parte lateral, en la parte de abajo, nos encontramos con un spoiler que le va dando una mayor deportividad a esta unidad. Vean amigos, algo curioso que me acabo de encontrar, no sé si sea punto a favor. Estamos acostumbrados a que esta parte es de plástico. Pues aquí viene como una alfombrita como la de las cajuelas que recubren todo este faldón. La verdad es algo nuevo en estas unidades. Bien amigos, pues estamos en la parte trasera de este auto. No ha cambiado totalmente al 2020. Seguimos conservando las mismas luces de stop junto con la luz de arriba para el stop. En esta versión podemos encontrar los sensores de proximidad. Tenemos 4 sensores, 1, 2, 3 y una más de aquel lado, que nos ayudan para un mejor estacionamiento en espacios pequeños. Tenemos el típico parabrisas y por supuesto el medallón trasero que viene tintado en color oscuro. Esto nos da una mejor calefacción en el interior de la camioneta y también nos protege de los rayos UV del sol. Muy bien amigos, pues aquí tenemos la apertura de la cajuela. Es una cajuela bastante amplia, estamos hablando de aproximadamente 1050 litros de capacidad. Vean, aquí fácil podemos ingresar muchas maletas. En la parte de abajo pues trae lo que regularmente encontramos, nuestra llanta de repuesto. Es una llanta normal, esta sí no es una llanta de moto o de bicicleta de esas delgaditas. Esta es una llanta normal, de las amplias. Trae su juego del gato, su fantasma. Y aquí vamos a abrir. Es un pequeño compartimento, no sé, como de 15 centímetros de altura, quizás para guardar algunos papeles o cosas importantes que no queremos que vayan sueltos en la cajuela. Esta versión nos trae una persiana de tapa o de cajuela, que pues es nada más para cubrir lo que traemos en la cajuela y que los pasajeros que vienen adentro no vean lo que traemos en la parte de atrás. No es para poner cosas, porque pues esto no carga, no es nada rígido. Es un accesorio que ya incluye esta versión.
De este lado de la cajuela pues traemos nuestro cargador de 12 voltios para conectar algunos aparatos electrónicos, nuestras luces y algunos ganchos para poder ajustar algún accesorio que podamos incluir en esta camioneta. Un accesorio más que nos encontramos en esta camioneta para la seguridad es una cámara de reversa que viene bastante bien oculto aquí en la parte del portaplaca. Bien amigos, en la parte superior nos vamos a encontrar con una antena de aleta de tiburón. Nos encontramos también con los soportes para ponerle parrilla porta equipaje y también con un enorme quemacocos. Pues llegó el momento de revisar el motor de esta camioneta. Nos encontramos con un motor de 2.5 litros normal con 170 caballos de fuerzas y 95 libras a pie de torque. Esta camioneta pues todavía es la versión de la tercera generación. La cuarta generación ya va a venir con 11 caballos de fuerza más y 6 libras de pie de corte aún más. Bien amigos, y pues como ustedes saben, estos motores Nissan siempre los ha manejado y la verdad salen muy bien, no hay nada mal que hablar de ellos, así que tenemos la seguridad de que el carro no nos va a fallar. Bien amigos, pues vamos a empezar con el interior. Vamos a abrir esta puertezuela y lo primero que vamos a encontrar en la puertezuela es que el plástico no es el típico plástico rígido, es un plástico de los suavecitos que ya los he mencionado en otras reviews. Tenemos una pequeña línea de negro brillante que adorna esta puerta. Tenemos la manija de aluminio cromado. Tenemos los ajustes de los retrovisores izquierdo-derecho. Tenemos los cristales eléctricos, seguro de cristales, seguro de puertas. Y nos encontramos aquí con una parte de piel, totalmente de piel, que sí, la verdad está bastante suavecita. Y en la parte de abajo un compartimento para guardar algunas cosillas. Y pues nuestra típica bocina, ¿verdad? Esta parte de abajo sí es plástico rígido, pero la parte de arriba es el plástico suave. En los asientos en esta versión Advance nos vamos a encontrar con asientos totalmente de piel. Contamos también con sus ajustes electrónicos de altura, abajo. Tenemos para posicionar nuestro respaldo también electrónico y para la distancia del asiento hacia el volante. En esta versión nos encontramos con el freno de estacionamiento en modo de pie, no sé cómo se le llame, pero pues aquí la tenemos, ya no es manual ni de botón, aquí todavía seguimos manejando con el pie. Tenemos nuestra apertura del tanque de gasolina, nuestro capó y aquí abajo encontramos también unas opciones para nuestras unidades para subir la posición de la iluminación o bajarla. También nos encontramos un botón de tracción si la deseamos apagar. Y nos encontramos también con el control de iluminación de nuestro tablero si le queremos bajar el brillo o subirle el brillo. En la parte central lo vamos a encontrar con un descansabrazos bastante amplio forrado en piel. Al abrirlo nos vamos a encontrar con un cargador de 12 voltios para conectar nuestro celular o cualquier otro aparato. Nos encontramos con dos portavasos, un pequeño portaobjetos de buen tamaño. Y pues vamos a encontrar nuestra consola central que está unido al tablero. Aquí encontramos la palanca automática que pues nada más trae las funciones de parada, reversa, neutral y directa y un sistema de Triptonic. Más al fondo nos encontramos con una parrillita para colocar algunos objetos de uso personal. Tenemos una entrada auxiliar, entrada de USB y otra toma corriente, o sea que estamos encontrando ya varias tomas corrientes en esta camioneta. Bien amigos, pues aquí en la parte del conductor vamos a encontrar un volante totalmente de piel con sus costuras. Encontramos el volante que ya están manejando ahorita la marca Nissan, que es un volante bastante deportivo. Aquí tenemos nuestro control de volumen, nuestro manejo de menú, manejo de pista de radio o de canción, retroceso, otros botones para el manejo de menú o control crucero, que es un sistema que ya incluye en esta camioneta. También contamos con
control de velocidad, control de voz y contestación de teléfono. La verdad es un volante bastante completo y bastante práctico. El tamaño es bastante bueno, no está muy amplio, está cómodo para su manejo. Y pues si se dan cuenta, pues también trae una parte plana en la parte inferior. Amigos, pues en esta camioneta contamos con un control de presencia para su encendido con el botón. Entonces aquí tenemos el botón a un costado. Vamos a encender el tablero de iluminación. Está bastante bien. Tenemos la revolución de este lado, la temperatura, la información del auto, como también nuestro velocímetro y el tanque de gasolina de este lado. El color está bastante bien de la camioneta, muy bonito la verdad para observar. En la consola central vamos a encontrar con nuestras salidas de aire. En la parte superior nuestro intermitente, tenemos un estéreo de pantalla de aproximadamente 5 pulgadas, es touch totalmente. Tenemos para el sistema de nuestro teléfono, sonido, las conexiones inalámbricas, información del auto y su configuración, acompañado de unos botones de menú, de contestación de teléfono, de iluminación de noche o de día. El audio, del otro lado nos encontramos con la opción de la cámara de reversa, el cambio de pista de canción o de estación y regreso. Y pues obviamente sus botones de audio como de cambio de pista o estación. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con un sistema electrónico de clima que viene acompañado con una pantalla totalmente digital donde nos muestra la temperatura del auto, el interior como el exterior, como las zonas en donde queremos que funcione el clima y la potencia de este. La verdad, un sistema muy bueno que Nissan está manejando en esta camioneta. En la parte de la acompañante pues nos vamos a encontrar con una guantera con un buen espacio, es bastante amplio, pues es una camioneta grande, así que la guantera es bastante amplio para guardar documentos. Nos encontramos aquí con una imitación de piel, no es piel, es plástico, pero pues tiene este grabado en la superficie que le da un aspecto bastante elegante. Lo bonito de esta camioneta y que es bueno resaltar es que en la parte superior del tablero nos encontramos con un plástico suave. Esto le da una mayor comodidad a los que suben a la camioneta y pues también ayuda a reducir el ruido en ellas. Contamos aquí con una bolsa de aire, como también la encontramos aquí en nuestro volante. En la parte superior nos vamos a encontrar con unas viseras bastante grandes. La verdad están bastante grandes estas viseras, pero pues es respecto al tamaño de la camioneta, con su respectivo espejo oculto y su lucecita. Lo mismo vamos a encontrar para el conductor, su espejo y su luz en el lado izquierdo del interior de esta camioneta. Y en la parte central nos vamos a encontrar con dos luces LED para iluminación interna. Encontramos un portalentes y pues en este caso nos encontramos con la apertura del quemacoco panorámico. Tenemos que darle un apretón hacia adentro para que la persiana se abra en su totalidad. En ese momento el quemacoco se va a levantar tantito para dejar entrar el aire y aquí tenemos todo el quemacoco abierto. Muy bonito el panorama que nos presenta. Y para abrir la parte del quemacoco, porque no se abre todo, pues ya tenemos que empujar la palanca hacia atrás y el quemacoco se abre en la parte delantera. Bien amigos, en la parte trasera pues nos vamos a encontrar con un espacio bastante cómodo. Aquí en la parte superior tenemos para sujetarnos en el camino, nuestra iluminación individual. Los asientos traen una bolsita para colocar algunas cositas pequeñas. Tenemos nuestra consola central para el aire acondicionado. Aquí sí no tenemos nuestra alimentación de corriente. El espacio es bastante bueno, yo mido unos 70 y vean el espacio que queda, es bastante cómodo.
Los respaldos no están muy en paralelo, están bastante bien reclinados. Aquí mismo en la parte trasera, amigos, pues tenemos una jaladera que es para poder acostar el descansabrazos de aquí atrás. Aquí en el descansabrazos pues encontramos también con 2 posiciones de portavasos. Pues bueno, amigos, para terminar nuestro video, el buen amigo Iván nos va a dar una breve explicación sobre la tecnología que viene manejando esta nueva X-Trail 2021 y que ustedes la pueden encontrar en cualquier concesionaria. Fíjate que parte de los cambios que tenemos en esta versión, por ejemplo en la que estamos aquí, antes no contaba con asientos de piel. Ahorita ya desde esta versión, que es la versión Advance, la versión intermedia, ya contamos con asientos de piel. También ya contamos con una pantalla táctil. Y sobre todo en la versión Exclusive, la más equipada, ya contamos con todas las tecnologías NIM, que son Nissan Intelligent Mobility, que es todo esta sección de Nissan que se encarga de tener autos más autónomos. O sea que de hecho la visión es lograr que ya no existan los accidentes automovilísticos. Por ejemplo, en el caso del X-Trail tenemos el control de velocidad crucero inteligente adaptativo. Tú puedes dejar que tu vehículo, quieres que vaya, no sé, 80 km por hora y tu vehículo se va a ir a esa velocidad. Y aparte cuenta con unos sensores en la parte de enfrente, el cual mide la velocidad del vehículo que va delante de ti y la velocidad del vehículo que ve adelante de ese vehículo, para así, si en dado caso el vehículo adelante tiene un frenado brusco, tu vehículo también se va a frenar, evitando accidentes. Además tenemos el Around View Monitor, que son las 4 cámaras que nos permiten ver toda la redonda, que para, por ejemplo, cuando te vas a estacionar tengas un estacionamiento mucho más sencillo. Y también tenemos, por ejemplo, el control de tráfico cruzado. Esto quiere decir que si yo me estoy echando de reversa, el vehículo me avisa por los sensores que tiene si se me está atravesando un carro. Entonces, así evitar pues todos los accidentes. Esa es parte de todos los cambios que ha tenido nuestra nueva X-Trail. Que la verdad, pues como tú puedes ver, está muy bonita y creo que es una de las opciones más inteligentes que hay en el mercado hoy en día. Nos habla de la versión más equipada, que es la Exclusive. Esta en la que acabamos de hacer la review es la versión Advance y pues ya cuenta con el equipamiento que acabamos de observar. Le agradecemos a buen Iván que nos apoyó para terminar en este video y nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.